Bienvenidas al segundo módulo de Identidades y Diversidades. En este módulo vamos a desarrollar la construcción de las identidades de género, vamos a conocer qué es el enfoque de género, el enfoque de interseccionalidad y el enfoque de interculturalidad. Para comenzar, es preciso mencionar que las mujeres en su diversidad viven situaciones de discriminación. Categorías como la identidad de género, la etnia, la clase social, la discapacidad y la orientación sexual definen una manera de vivir y asimismo definen oportunidades y obstáculos para el desarrollo personal y grupal. Estas desigualdades son producto de sistemas de dominación como el sexismo, el clasismo, el racismo, la heteronormatividad y la homofobia, conceptos que vamos a desarrollar más adelante. Buenas tardes, mi nombre es Erika López Garro, soy funcionaria de acá del Instituto Nacional de las Mujeres, concretamente en la Secretaría Técnica de la Política Nacional de Igualdad y Equidad de Género, PIEC, y desde hace algunos años para acá hemos venido desarrollando acá en la institución en diferentes áreas eh, y en diferentes temáticas el tema vinculado al tema de las diversidades sexuales. Inclusive hemos tenido experiencias de trabajo también con personas sexualmente diversas por orientación sexual y por identidad de género. En ese sentido, hoy quisiéramos señalar o precisar algunos conceptos importantes en lo que tiene que ver con el tema de diversidades sexuales, partiendo de que también es otra de las tantas condiciones que tienen que ver con las diversidades y particularidades de las personas y de forma concreta en el caso de las mujeres. Cuando hablamos de diversidades sexuales, hay tres conceptos que tenemos que tener, digamos, bastante claros. Uno es el sexo, otro es la orientación sexual y otro es la identidad de género. Entonces, yendo uno por uno, vamos a ver. Cuando hablamos de sexo, hemos aprendido en el sistema patriarcal en el que vivimos que solo hay dos sexos, el sexo masculino y el sexo femenino, nacer hombre o nacer mujer. Sin embargo, eso invisibiliza también otro tipo de personas, es decir, otras diversidades de personas, que son las personas que nacen con una condición intersexual. ¿Qué quiere decir esto? Una condición intersexual son aquellas personas cuyo cuerpo a la hora de nacer tiene los dos sexos, de diferentes formas, porque hay muchas formas de cuerpos intersexuales. Entonces ya aquí nos marca las diversidades de personas en función de los cuerpos y del sexo, donde hablamos, insisto, del sexo masculino, del sexo femenino y del sexo o cuerpo intersexual. Luego tenemos el concepto, como les decía, de orientación sexual. Igual en esta sociedad se nos enseña que debería de haber una única orientación sexual, a lo que le llamamos la heterosexualidad. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo nací mujer, en automático me deberían de gustar los hombres. Sin embargo, hay una serie de diversidades también en las personas, en todo el mundo, por orientación sexual. Cuando hablamos de orientación sexual tenemos que entender también que no solo es con quién me gusta vivir mi sexualidad o quién me atrae físicamente, sino que también cuando hablamos de orientación sexual hablamos de con quién me siento a gusto afectivamente hablando. Eso es la orientación sexual, con quién me siento a gusto sexualmente en términos de atracción física y emocionalmente. Entonces, no solamente existen hombres que les gustan las mujeres o mujeres que les gustan hombres, hay también mujeres que les gustan las mujeres, que se sienten cómodas con las mujeres, es a las mujeres que llamamos lesbianas o con una orientación sexual lésbica. Los hombres que les gustan los hombres, se sienten cómodos con los hombres, son hombres homosexuales. Eh, Mujeres que les gustan las dos personas, tanto hombres como mujeres, las llamaríamos bisexuales. E igualmente a un hombre que les gusten los dos. Es decir, no hay una única forma de que a mí me guste solamente necesariamente una persona del otro sexo. Puede ser que me gusten o del mismo sexo o inclusive los dos sexos. Es decir, cuando hablamos de orientación sexual, desde las diversidades tenemos que comprender que no solo es la heterosexual, sino también estas otras expresiones. Y tenemos finalmente, les decía, el concepto de identidad de género.
Identidad de género se refiere a que igualmente hemos aprendido que solo hay dos formas de expresar el género, que es expresar el género femenino si nací mujer y expresar el género masculino si nací hombre. Sin embargo, hay personas que no necesariamente viven y se sienten cómodas con esa expresión del género y esa identidad de género que se les asigna una vez que nacen hombres o mujeres. Es a lo que se conoce como identidad de género alternativas o identidad de género trans, ¿verdad? Pueden ser personas transexuales, personas transgénero, personas inclusive, ¿verdad? Con gustos o prácticas como el travestismo o el transformismo, pero que no calzan con lo que se define como el género masculino o el género femenino, si se es hombre o si se es mujer. Entonces, con esto, ¿qué es lo más relevante acá de aclarar? Que existen diversidades por sexo, por orientación sexual y por identidad de género. Y eso hace que también cuando haya una exclusión, un rechazo, una discriminación a una persona por cualquiera de estas condiciones, estamos cayendo en una situación violatoria de los derechos humanos de estas personas. Y pues es importante reflexionar también en ese sentido. Muchas gracias. Para entender cómo vivimos las distintas formas de discriminación, en este módulo vamos a repasar acerca del sexismo y sus expresiones, como son el machismo y el androcentrismo, la misoginia y la discriminación por la orientación sexual y la identidad de género no heteronormativa. También vamos a hablar sobre el racismo, que es la jerarquización en base a las características físicas y los orígenes étnicos. Para preguntarnos si nuestros liderazgos están basados en la perspectiva de género, los derechos humanos, la interculturalidad y la interseccionalidad, podemos preguntarnos si estamos respetando los derechos de las personas en su diversidad, si nuestros liderazgos visibilizan las necesidades y propuestas de las personas en su diversidad y si estamos considerando lo que piensan y proponen y cuestionan estas personas. Además, por último, si nuestras acciones responden a las necesidades identificadas. Entonces tenemos 5 claves: respeto, visibilización, consideración, inclusión y acciones atinentes. Espero que les guste este módulo y las invitamos a hacer las lecturas y las actividades de este módulo. Muchas gracias.